Fino era molesto, era ser un tipo más que alto. Dijo de él un director técnico, Cabrera: el equipo se arma a partir de Finito Herman. Y otro director que lo sucedió después dijo: ojalá Finito no se muera nunca, porque nos quedamos sin selección. Buenas noches, ¿cómo te va, Ernesto? ¿Qué tal? Gracias por venir. Encantado. Sé que esta noche te está tirando la sangre hacia Oberá, que OTC está jugando prácticamente una final contra Montermoso. ¿Erré en algo de las pocas definiciones que encontré del Fino Herman? No, bastante cerca estaba, pero sí son definiciones que salieron en el gráfico. Le agradezco ahora todavía la confianza que depositaban en mí, ¿no? Todos los compañeros y técnicos. Y sí, fue una carrera extensa. Yo pienso que hay jugadores que tienen más años de selección, pero yo lo que tengo de récord que fue ininterrumpido, ¿no? Siempre tengo asistencia perfecta de lo que eran los torneos en esa época. Cuando uno hoy ve a Ginóbili y otros jugadores, a Escola, jugadores argentinos que están en la NBA, en lo máximo del básquetbol, dice: la pucha, si a Finito le hubieran tocado esos momentos, sí sería un magnate, ¿no? No sos un tipo rico, Fino. No, rico nada, no. El básquetbol era No, amateur todavía. nosotros jugábamos así por la camiseta y el sándwich, como dicen. Pero yo tuve suerte, no voy a decir que no tengo nada, pero estoy bien y agradezco el básquetbol también, pero especialmente lo que me dio a nivel persona, ¿no? Porque me desarrolló como persona, me sacó el complejo, me hizo conocer el mundo, las amistades, y ser reconocido hasta ahora es para mí un privilegio, ¿no? ¿Te acomplejaba la altura cuando eras chico, no verá? No, pero no tanto, pero cuando yo me mudé acá a Posada a los 13 años, cuando empecé el básquet, empecé el colegio, y ahí sí me cargaban mucho, y como no estaba acostumbrado a la cargada, porque allá en el interior no me conocía, nadie me cargaba, y me enojaba, y eso era peor, ¿no? Porque ahí me cargaban más. ¿Y era agarrarte las trompadas o no? Y sí, ahí iba así, sí. ¿Cómo empezás en el básquet? ¿Quién te empuja, quién te pone por primera vez una pelota de básquet y frente a un aro? Y yo caí acá en la ciudad de Posada, justo un vecino mío hacía básquet en el Tokio, y él me dijo: acompáñame, y bueno, ahí los dirigentes me vieron alto, los técnicos, y me dijeron: ¿por qué no practicás? Y enseguida me entró a gustar, porque me, me mimaron tanto por la altura, y me gustó porque me sentía útil también, ¿no? Y servía para algo la altura. ¿Y Y ahí sí. no salía más, estaba hora y hora practicando, y bueno, como vos decís, fue muy rápido el ascenso, ¿no? ¿En cuánto tiempo estabas jugando ya en escenarios nacionales? ¿En cuánto tiempo estabas en la selección? Y bueno, comencé con 13 años y ya a los 15 jugaba en la selección misionera y 18 ya en la selección argentina. ¿Y cuántos años ininterrumpidos jugaste al básquet? Y jugué hasta los 46, así que... Profesionalmente. No, pero hasta los 38, 39 jugué a nivel nacional. Después vine y seguí jugando acá en Misiones. ¿En algún momento pensaste en ser director técnico, en dirigir, en transmitir conocimiento, Fino? Y enseñé básquet un tiempo, pero un poco problema con los padres, con las madres. La disciplina de antes no es la de ahora, y entonces chocaba un poco y dejé. Y de técnico tuve muy pocas experiencias y no es que me gustó mucho, ¿no? Un poco porque acá nunca hubo tampoco así equipos como para tomar en serio la profesión, ¿no? Tenemos algunas fotos que nos trajiste. ¿Nos podés ir contando algo de tu vida con las imágenes que tenemos? Sí, puede ser. Arrancamos con... Bueno, ahí sí, esas son Gimnasia y Esgrima La Plata, los americanos que estaban. Yo traje eso para comparar la altura, que no era el único alto, ¿no? Esa época ya jugaban arriba de 2 metros mucha gente, ¿no? ¿Esto en qué año fue? Y esto fue año 74, 73, no, miento, 78, 79, salimos campeón argentino con Gimnasia y Esgrima y campeón metropolitano. Señor director, ¿otra foto? La estuvieron editando porque nos trajo Fino un montón de material. ¿Ese sos vos, no? Sí, ese sos vos. Con barba, sí. ¿Y te quedaron amigos de aquella época? Digo, amigos a lo largo de todo el mundo. Esa foto espectacular.
Bueno, es un campeonato sudamericano ahí peleando un rebote con Gilson, brasilero. Me parece que es en Medellín, Colombia. Ahí lo espectacular es el estadio y la cantidad de gente que asiste al básquet, ¿no? Había 25.000 personas fácil. ¿Esta foto también es en Bueno, gimnasia? esa representando a Misiones, que vine de refuerzo con Esfeiro, otro misionero que jugó en La Plata, y ascendimos porque Misiones había perdido la categoría. Y ascendimos otra vez a la A cuando jugamos en Córdoba, en Villa María. Es una placa que me dieron acá me dieron el título de deportista del siglo, ¿no? Eh, no me acuerdo el año tampoco. Esa selección argentina, ahí estamos con Provincia de Buenos Aires en Paso de la Patria, que estamos concentrados. Es una foto con Misiones cuando fue mi despedida acá en el 84 en Con el la camiseta colectivo de la San. selección, ¿no? Sí, la selección misionera, sí. ¿Y quiénes están? Opi Sí, Barreiro, Opi Barrero, Guido Barreiro. Clerici, está Merenda, Santa Cruz, está Willy Lescano de Oberá, Cachorro Clerici, sí, y bueno, había varios, Ayala me parece. Mario Bueno, Ayala. esta la traje porque estamos disfrutando con mi madre ahí en Eso la no sé, nos cambia, tribuna. el director nos Sí, cambia tanto de sí. foto que estás con tu mamá. Mi mamá, sí. Sí, y un fan ahí, no sé quién, el chico. ¿Cuántos hijos tenés, Fino? No, yo tengo dos varones, sí. Y tenés nietos, ¿da? Nietos, sí. ¿Alguno fanático del básquetbol? ¿Alguno de esos nietos va a seguir tu Juega, pasión? sí. Va a ser alto porque la madre es alta y ya está jugando en el Tokio, tiene 11 años. ¿Esta imagen? Sí. Esto es de la revista El Gráfico. Fueron las luchas que hicimos con Yugoslavia, era campeón del mundo, que le ganamos nosotros 2 veces. Fue una proeza, Sí, ¿no? sí, sí, fue algo espectacular, sí. Fino, hay un antes y un después en el básquet de Misiones desde tu aparición. Yo no sé si vos sos Y consciente de lo que significaste para el básquet millonero. sí, un poco, y tuvimos grandes actuaciones, un tercer puesto en Jujuy, un cuarto puesto después en Paraná, Entre Ríos. Y bueno, Misiones después nunca volvió a tener esa figuración, ¿no? Y fue la única mejor en la historia. Por eso pienso que un poco el aporte mío fue importante, ¿no? Pero lógicamente también teníamos compañeros que estaban jugando en otro medio. El único titular que jugaba Tupi Varela, que era de acá del básquetbol misionero, y después Fey, Ratier y Vera, que éramos titulares, jugábamos todos en La Plata. Y eso es un poco el espejo de lo que pasa con la selección argentina, que jugadores que están en un medio superior vuelven al país y representan al país, y bueno, tiene su resultado. Hay un momento en esa mente de Fino Germán que no te vas a olvidar nunca, un momento que te dio el básquet, un instante. Vos me sorprendés con la pregunta, pero tengo muchos Deben ser tantos momentos, fogonazos, ¿no? grandes momentos de reconocimiento especialmente, pero llevo siempre el recuerdo de esa época, vos dijiste, con Misiones, con el recibimiento del pueblo, acá el gobernador, todos estaban pendientes de nuestro resultado, ¿no? Hay un polideportivo que lleva tu nombre, que estuvo abandonado mucho tiempo, que ahora parece que lo están recuperando. Sí, sí, en la gestión de Intendente López, Ingeniero López, pusieron mi nombre y se hizo abierto ese, y ahora se está modernizando y se quiere hacer gimnasio muy lindo. Ojalá que sigan así. Fino, te agradezco que hayas venido. Bueno, Yo te lo dije una vez, vos no me escuchaste, yo estaba dejando un programa, eras invitado a otro programa. Debe haber, a lo mejor hay muchos o hay pocos héroes en Misiones, pero vos sos particularmente uno de mis héroes favoritos. Yo bueno, también era gracias. los que te seguía de chico. Lamentablemente para el básquet no servía para mucho, pero Sí, ahí tenía figuritas, tenía fotos de figuritas, pero eran épocas lindas, ¿no? hay una historia del Fino, los que lo conocen, casi todos la conocen. Hay una historia del Fino como basquetbolista y hay una historia que te supera, la del Fino como ser humano. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Un placer.